vamos a iniciar una serie de cápsulas como las que hemos estado desarrollando por parte del museo, en donde vamos a tratar de la biblioteca del museo. Los libros tienen un significado y por lo tanto tienen una presencia en la historia que se refleja o que se expresa en el lugar que ocupan en la biblioteca. Hay otros casos en donde las bibliotecas ya no son, digamos, bibliotecas físicas, sino que son bibliotecas que aparecen en la literatura. En ese sentido yo quiero mencionar este espléndido trabajo de Umberto Eco, llamado El nombre de la rosa, en donde aparece, la historia se desarrolla en un monasterio benedictino del siglo XII, siglo XIV, y aparece en el monasterio, existe una biblioteca. Como ustedes pueden ver, esta es la planta de la biblioteca, esta es una enorme construcción, estas son torres, ¿no?, que están en las esquinas de una construcción cuadrada, y si ven aquí, estas letras designan los lugares de donde provienen o a los que se refieren los libros que están en la biblioteca. Por ejemplo, tenemos en la parte del norte, aquí está la torre norte, la torre sur, la torre del este y la torre del oeste. Entonces en el norte ubica, por ejemplo, Anglia, que es Inglaterra. Luego hacia el oeste, Hibernia, que es Irlanda, era la parte más alejada de Europa hacia el oeste. Luego tenemos en el sur, Leones, que es África. Aquí está Roma, ¿no? Aquí está la Galia, o sea, Francia, Germania, y así sucesivamente. Entonces, esta biblioteca que plantea Umberto Eco, como ustedes pueden ver, está organizada de acuerdo con la concepción que se tenía del mundo en esa época. Entonces, los lugares de la biblioteca son ocupados por los libros que se refieren a los diferentes lugares que en ese tiempo era el mundo conocido. Aquí no aparece, por ejemplo, América, todavía no se conocía América, entonces, por lo tanto, no aparece. En otra novela, por ejemplo, en este espléndido trabajo de Elias Canetti, Auto de Fe, tiene una relación con la biblioteca. El personaje central, que se llama Qian, que es un sinólogo, o sea, un estudioso de la cultura china, comienza a armar su biblioteca, una biblioteca enorme que poco a poco abarca toda su vivienda, toda su habitación. Los libros crecen y crecen y crecen y cubren paredes, cubren pisos, cubren todo. Pero hay una paradoja, porque ese proceso de construcción de la biblioteca, Canetti lo describe en tres partes en esta novela que se titulan Una cabeza sin mundo, luego sigue Un mundo sin cabeza, es decir, el acopio de libros indiscriminado, pero donde falta este hilo conductor que es en última instancia la razón. Y finalmente Un mundo en la cabeza, se mete en su cabeza, ¿no?, y lo destruye, se vuelve loco y finalmente acaba prendiéndole fuego a la biblioteca e incinerándose él arriba de una escalera. Es una imagen muy, por un lado dramática y por otro lado sarcástica, ¿no? Es decir, dramática porque, bueno, este personaje acaba quemado igual que sus libros, pero también sarcástica acerca de esta soberbia humana de querer saberlo todo, de querer asumir un conocimiento enciclopédico. Pero estas son bibliotecas de la literatura y en la literatura, el caso de Umberto Eco, el caso de Elias Canetti, pero tenemos bibliotecas reales. Es decir, no porque las de la literatura no sean reales, sino físicas, conjunto de libros, como por ejemplo en México una de las mejores bibliotecas del país, la biblioteca José María Lafragua, un diplomático, intelectual y diplomático que se dedicó a coleccionar libros y entonces juntó una enorme colección que él donó, en aquella época era el Colegio del Estado, que estaba instalado en el antiguo Colegio de los Jesuitas, en el edificio Carolino de la espléndida ciudad de Puebla,
y que hoy es la rectoría de la Universidad Autónoma de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y donde se encuentra también la Biblioteca La Fragua. Uno de los apartados, que es el apartado de los grandes viajes, de los libros de viajes, como en donde aparecen, por ejemplo, estas imágenes que para nosotros pues son muy caras a para nuestro trabajo, porque son imágenes de viajes marítimos y que compartimos por razones obvias con, en este caso, la Biblioteca La Fragua. Entonces esta es una espléndida biblioteca que yo recomendaría en todo momento que cuando tenga oportunidad de visitar ese espléndido estado que es el estado de Puebla, se visite. Terminando un poquito con todo esto, vayamos entonces a nuestra biblioteca, a la biblioteca del Museo Histórico Naval de Acapulco, que es otra biblioteca física, ¿no? Es otra biblioteca en términos que podemos tocar y palpar cada uno de sus libros. Y yo estuve pensando cómo hablar de la biblioteca del Museo Naval, y entonces se me ocurrió presentarles este libro, que es La Semblanza Marítima del México Independiente y Revolucionario. Es un libro muy difícil de conseguir, fue publicado por la Secretaría de Marina en México en 1970. Cuando yo lo veo, pues yo me quedé muy sorprendido, agradecido, emocionado, porque es un libro que todos los que trabajamos sobre historia marítima en México, pues es un libro de referencia obligatoria. Ya más adelante, siguiendo la serie, vamos a hablar ya de los contenidos un poco más en específico. Pero hay un dato curioso. Vean, esto es la visión del mundo hecha por el autor de este libro, que es Abraham Ortelius, un cartógrafo, bueno, hoy de los Países Bajos, hoy sería de Bélgica, ¿no? Entonces hace la imagen del mundo. Pero hay una cosa muy curiosa, porque cuando vemos la imagen del mundo hay que decir que esto es de finales del siglo XVI. Encontramos en la parte de abajo del mapa lo que hoy, con el nombre de Tierra Australis no conocida, desconocida, un enorme continente, ¿no? La Tierra Austral, la Tierra del Sur. La idea que tenían del mundo, de nuestra gran nave espacial, que es el planeta Tierra, era similar a la que tenían de los barcos, de los veleros de esa época. Necesitaban lastre, es decir, un contrapeso en la parte de abajo para no voltearse. Esto es una de las cosas curiosas que tenemos en la biblioteca. Hay muchas más, pero que me interesó destacar en este momento para ver cómo el mundo era concebido de manera diferente, no siempre fue concebido como lo entendemos ahora. Es muy importante la biblioteca para saber cómo era antes, como diría José Saramago, para saber cómo en este día de hoy era el día de antes. Y quiero terminar con esto, con la lectura de un pequeño pasaje del libro de Forster que me conmovió, porque compartimos el mismo pensamiento acerca de los libros. Dice: la biblioteca nos devuelve lo esencial, lo que siempre permanece, aquellos libros y aquellas escrituras con las que sigue siendo posible no solo mantener un diálogo fecundo e imprescindible, sino que constituyen el puente para continuar recorriendo las geografías de un pensar soñador y crítico, pesimista y utópico. Allí, entre sus estantes, cargados de libros leídos y por leer, portadores de una memoria ejemplar, testigos de esperanzas y fracasos, de olvidos y resurrecciones, sigue persistiendo lo que del pasado le habla al presente. Podríamos sintetizar todo esto señalando o citando el lema del propio Museo Naval de Acapulco, que es: cuanto más sabemos de dónde venimos, mejor sabremos hacia dónde vamos.